Y Alicia decía muy bien lo de 50, porque la fiesta de Pentecostés se une como con dos fiestas. La fiesta de la cosecha también es parte de Pentecostés. Entonces, en principio, el pueblo festejaba como la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos, y después esa fiesta se unió con otra celebración que fue como más importante, digamos, porque se adaptó al pueblo hebreo, que fue el encuentro de Dios en el Sinaí con el pueblo y la entrega de la ley. Entonces ahí fue que entonces Pentecostés tomó esa fuerza. Y coincide entonces con el cumpleaños de la Iglesia, que Dios en Pentecostés abre una ley nueva, ¿no? Esa ley que se escribe en nuestros corazones, y también es la fiesta de la cosecha, porque ahí están los primeros frutos de la obra de Jesucristo. Entonces es una fiesta que, de alguna manera, que cierra las dos dispensaciones, la dispensación de la ley, que es con Moisés, y la dispensación de la gracia, que comienza con Jesucristo, y en esa dispensación estamos, en el tiempo de la gracia. Así que yo venía pensando hoy de la gracia de Dios, ¿no? Llegamos un poquito tarde hoy a la reunión, porque nos llama un amigo, deja un mensaje ahí al teléfono de Mario, cómo andan, no sé qué. Un amigo que hacía muchísimos años que no lo veíamos, líderes de jóvenes, tuvo algún liderazgo pastoral en algún momento. Nosotros lo perdimos de vista y bueno, y hoy como que hicimos contacto con él y bueno, nos dice que está viviendo solo en una pieza, que hizo un accidente vascular. Yo dije, ¿qué pasó con este amigo que teníamos? ¿Qué pasó con su vida para que esté en esta situación, no? Y en realidad lo que pasó es que se alejó del Señor, ¿no? Y entonces no es mucho mérito lo nuestro, sino el mérito del Señor, que hasta aquí nos ha acompañado y nos ha sostenido, ¿no? La verdad que me emocionó mucho verlo en esa situación, siendo que con la persona que conocí yo que sé, son bastantes años atrás, pero capaz que estoy tratando de sacar números, pues capaz que son como 35 años atrás, ¿no? Amén, pero bueno, creemos en el Dios de la gracia, ¿no? Creemos en el Dios de la gracia. Tengo algunos textos para compartir y titulé este mensaje... Vamos a ver mi cuadernito azul, Día de los Trabajadores no es, vamos por acá. Pentecostés. Vivir el Pentecostés. Vivir el Pentecostés. El otro día en la reunión de oración decíamos, no vengo a la iglesia, somos la iglesia. Somos la iglesia, cada uno de nosotros. Y en Pentecostés entonces es como que se da el puntapié, el Señor da el puntapié para el inicio de la iglesia, que somos todos nosotros. Nosotros cuando tuvimos la posibilidad de viajar a Roma, fuimos a un templo, el Panteón, capaz que Alicia y Luis fueron al Panteón, ahí donde está sepultado Rafael y algún rey que ahora no me acuerdo quién es, parece que Víctor Manuel o una cuestión así. Es un templo redondo que en el techo tiene un óvalo, digamos que uno mira así y ve el cielo y digamos es en círculo. En realidad era un templo, antes era un templo digamos pagano, que fue donado al papado y entonces ese templo digamos es un templo dado al cristianismo. Pero cuando se nos contaba de las características de ese lugar, que la verdad es impresionante, ¿no? Uno no deja de mirar para arriba por las características arquitectónicas del Panteón, ahí que está medio a la vuelta de la parte antigua de Roma. En el día de Pentecostés dice que en ciertas circunstancias, yo alguna vez prediqué sobre eso y traje inclusive fotos,
tiraron de la cúpula o tiraban en representación del Pentecostés pétalos de rosa, que los pétalos de rosa caían por ese óvalo enorme, imagínense una altura impresionante, y caían, representando las lenguas de fuego del día de Pentecostés, ¿no? Y yo me imagino qué grandioso es como un espectáculo, ¿no?, de ver eso. Pero más impresionante fue el espectáculo que se vivió en Hechos 2 y que se ha vivido en la iglesia cuando el pueblo de Dios recibió allí el Espíritu Santo como señal y como promesa de Dios. Vamos a leer en el profeta Joel. Joel, capítulo 2, desde el versículo 19. Joel es un profeta menor, que los profetas menores les tocó, digamos, profetizar en los tiempos de que el pueblo de Dios estaba, digamos, viviendo en periodos de que no tenía su tierra, que estaban en otros lugares, deportados o en situaciones de dificultad. Entonces los profetas en general hablan del castigo de Dios y también hablan de la liberación de Dios, ¿no? Y el libro de Joel es muy importante porque de alguna manera, como Alicia leyó también, habla del Espíritu Santo también. El mismo apóstol Pedro, cuando explica lo que está pasando en el libro de los Hechos, toma parte de este texto para explicar lo que está pasando, ¿no? Toma este texto. Entonces vamos a leer Joel capítulo 2, pero desde el versículo 19. Vamos a tomar algunos textos de ahí y después. Joel capítulo 2, versículo 19 dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Ahí está como restaurando al pueblo, ¿no? Y el versículo 21 dice: tierra, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Lo leo de vuelta. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Versículo 28 ahora. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el versículo 21 me gusta mucho por el mensaje alentador que da, ¿no? Está hablando de un pueblo que estaba en cautiverio y le dice: no temas, alégrense, gózase, porque Jehová hará grandes cosas. Y si lo llevamos a nuestro tiempo, decimos nuestra tierra, nuestro pueblo, con dificultades, con problemas, con enfermedades, con incertidumbre, con no saber qué hacer, con personas sin trabajo, con personas que tienen que comer en ollas, aquí en otros lugares. Pero acá este texto dice: tierra, no temas. A pesar de todo eso, alégrense y gózase, porque Dios, Jehová, hará grandes cosas. Y me quiero detener también en el versículo 19, porque habla de pan, mosto y aceite. Pan, mosto y aceite. El pan, símbolo del alimento, también símbolo del cuerpo de Cristo, pero símbolo de alimento. Yo les daré pan, es decir, les daré alimento. Después dice: les daré mosto. Que el mosto es como
una parte del vino, digamos, ¿no? Es decir, símbolo, podríamos decir, de la sangre de Cristo, pero también de la alegría, de una vida diferente. Y aceite. El aceite como remedio, como curación. El aceite casi que lo precisamos para todo, ¿no? Normalmente se usa para la comida, pero el aceite en la Biblia era con lo que se bendecía, con lo que se bendecía a los reyes, con lo que se bendecía a los sacerdotes y también con lo que se curaba las heridas. Así que el aceite en este caso me parece que más que alimento es símbolo de bendición de Dios. Alimento, alegría y bendición de Dios. Esto es lo que Dios dice que le dará a su pueblo. Y si lo traemos al hoy, podemos decir es lo que Dios nos promete. Alimento físico, pero no solo físico. Alimento espiritual. El mosto, sangre de Cristo, pero también la alegría de pertenecer al pueblo de Dios. Y el aceite, en este caso, por ser Pentecostés, lo vamos a tomar como símbolo del Espíritu Santo. Y también les daré el Espíritu Santo. Y ahora sí nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer un texto muy conocido, capaz que alguien me lo dice de memoria, la Gran Comisión, Mateo 28, 19. ¿Alguien lo tiene para decírmelo así, aunque sea rapidito? Ir por todo el mundo. Bien. Ahí está. Vieron, y eso tiene 60 años, ¿eh? Vieron, así. Lo importante de aprender la palabra de Dios de chiquito, ¿viste? Entonces nos queda para siempre, ¿no? Por tanto, id, ya yo lo leo en la versión de la Reina Valera, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Este es como el gran mandamiento, el gran, digamos, la gran comisión, como un gran mandato. Tienen que ir, tienen que hacer discípulos, tienen que bautizarlos y también tienen que enseñarles. Y para complementar este texto, vamos a irnos a Lucas, también al final de Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 46. Este texto complementa el otro, digamos. El 46 dice, ya estamos acá con el Jesús resucitado, ¿no? Los 40 días esos de que Jesús murió, resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos y con diferentes personas encontrándose vivo, ¿no? Vivo y acercándose a sus discípulos. Y les dijo así, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investido del poder de lo alto. Lo leo de vuelta, el 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investido del poder de lo alto. Es decir que Jesús les dejó a sus discípulos una gran misión. No era pavada lo que estaba diciendo, que tenían que ir por todo el mundo, enseñando, haciendo discípulos, enseñándoles todas estas cosas y además bautizándoles. Era como mucho. Flor de encargo, ahí mismo. Flor de encargo, aquellos humildes pescadores, que eran la mayoría de ellos, ¿no? Pescadores y pescadoras, porque había señoras y mujeres también ahí, ¿no? No nos olvidemos que siempre había mujeres ahí también y el mandato también era para ellas.
En el versículo, ahora que acabamos de leer, acá Jesús les da como otras encomendaciones, como que les dice, bueno, pero antes de ir y hacer discípulos y todo esto, ustedes no se vayan de Jerusalén, quédense acá, porque serán investidos del poder de lo alto. No pueden hacer todo lo que yo les pedí si no pasa esto. Y si nos vamos al clásico texto de Hechos 1:8, aquí, antes de la ascensión, que también le preguntan, bueno, Señor, ¿cuándo vas a restaurar nuestro pueblo? ¿Cuándo va a salir esta opresión de los romanos de nosotros? Y había una cuestión política muy complicada, ¿no? Y los discípulos estaban preocupados y le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mirá en qué condición estamos. Están los romanos sobre nosotros, les tenemos que pagar impuestos, están sobre todas las cosas. ¿Cuándo vamos a salir de esta? Y Jesús les dice, no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. No les toca a ustedes. Pero, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí yo me veo como en los círculos, ¿no? Jerusalén, podemos decir, Malvin Norte, Unión, Montevideo, ¿no? Poquito más, Canelones, Montevideo y Canelones. Después podemos decir Uruguay. Después podemos decir Latinoamérica. Y cada vez el círculo se hace más grande. Es decir, que el Señor les dice que cuando pase eso, ustedes realmente van a poder ser discípulos. Y no solo acá en La Unión, en Espronceda. ¿Siempre me olvido el número? Ayúdenme el número de la puerta, 22. 63. Muy bien. 2263. No es solo acá. Acá es Jerusalén, no, pero acá solo no es no solo acá también, pero más y más. Pero solo va a ser posible con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Solo va a ser posible. Entonces Jesús nos da un mandato, la gran comisión, que la tenemos que saber de memoria. La gran comisión. Pero después nos dice, para que cumplan esa gran comisión, el Espíritu Santo tiene que obrar en ustedes y ser derramado en sus vidas. Y entonces ahí sí van a poder cumplir con esto que le estoy pidiendo. Si no, va a ser bastante complicado que lo puedan llevar adelante, digamos. Es como que tienen un mandato pero no tienen las fuerzas para hacer, ¿no? Como a veces pasa. Hay una ley, hay una cosa, pero no hay manera de cumplirla. Porque no se puede, porque hay muchos obstáculos, porque, ¿no? A veces las leyes del Uruguay pasa mucho. Muy buenas leyes, pero después no se pueden cumplir porque no hay dinero, porque no hay las condiciones para esto o lo otro. Y acá hubiese pasado lo mismo. O a veces nos pasa lo mismo, porque estamos solo con el mandato y no tenemos, o no buscamos, o no recibimos, o no estamos atentos al poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y entonces, en el libro de los Hechos, que el año pasado me acuerdo que en el grupo de oración lo leímos, casi todo, o todo, con el grupito chiquito que tenemos, en el capítulo 2 está el texto, que llegó el día de Pentecostés, el día de la fiesta, el día que se celebraba la ley, un día importante que había mucha gente y estaban en el aposento alto, hombres y mujeres que se habían quedado aguantando la persecución que había en ese momento, porque en ese momento había una gran persecución, habían muerto su líder y ellos igual se quedaron, me imagino que con mucho temor y con mucho miedo. El Señor se fue, lo vieron irse, ¿no? En el libro de los Hechos, versículo 11, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto irlo al cielo. Jesús se eleva y se va a los 40 días. Quedan 10 días, que no sé cómo habrán pasado estos discípulos esos 10 días, orando juntos, acompañados, primero obedeciendo, porque es capaz que nos hubiésemos ido a nuestra casa rapidito porque la cosa estaba brava. Se quedaron allí y entonces en el día de Pentecostés estaban todos unánimes, dice, unánimes.
quiere decir de un solo ánimo, ¿no? Juntos. Todos y todas, como decimos ahora. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y acá pasó exactamente lo contrario que en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan que en la Torre de Babel, en Génesis, empezaron a hacer una construcción importante, que casi que llega al cielo, digamos, una torre alta, y se empezaron a sentir muy importantes porque ya eran casi como Dios, porque habían hecho una construcción tan importante, y ahí pasó al revés que acá. Empezaron a no entenderse, no empezaron a hablar el mismo idioma, no se entendían, ¿no? Y la torre no pudo ser terminada por esa razón, porque no había entendimiento entre las personas, no podían hablar el mismo idioma. Y acá fue exactamente al revés, es decir, estos hombres que no eran doctos, que no eran sin letras, como dicen, ¿no? La mayoría de ellos por lo menos, empezaron a hablar en lenguas, en el idioma de todas las personas que estaban por ahí, que eran de diferentes lugares, ¿no? Había de todos los lugares del mundo conocido, digamos, personas que se habían congregado en Jerusalén para adorar y para conmemorar o festejar o estar en esta fiesta que era tan importante, la fiesta de Pentecostés. Entonces ahí ellos, dice que había gente de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, romanos, árabes, cretenses. Es decir, que del mundo conocido, digamos, había personas de todos lados que cada uno hablaba su lengua, ¿no? Entonces se preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Unos quedaron como pasmados y otros, por supuesto, se burlaron. Estos se emborracharon todos, decían. Y ahí fue el discurso conocido de Pedro, ¿no? El discurso de Pedro que les dice, no están borrachos. No están, y acá aparece la palabra mosto, me parece. A ver, varones judíos, a ver, vamos a ver, me parece que aparece la palabra mosto. No están ebrios, como vosotros suponéis. A ver, gracias, Michael. 13. Ahí está, mosto. Bien. No están borrachos. Sino que, y ahí el discurso de Pedro lo vamos a dejar por otro día, ¿no? Pero Pedro se explaya e inclusive toma el texto que leímos del libro de Joel. Entonces, concretando aquí, el pueblo de Dios toma fuerzas en esta situación, en este momento toma fuerzas nuevas, y ahí es que se empieza a cumplir eso de ser testigos aquí, allá y más allá. Porque son esparcidos, en realidad la fuerza, ¿no? Son esparcidos por la situación que había de alguna manera de persecución, y la iglesia viva que se constituyó en este momento sale y empieza a predicar en el mundo conocido por todos los lugares. Y en el libro Tesalonicenses dice, estos han llegado a todo el mundo con su, vamos a decir, con su mentira, cuando ellos llegan a Tesalónica y se arma el alboroto en Tesalónica. Han llegado a todo el mundo con su mensaje. Y creo que sí, que la palabra de Dios ha llegado a todo el mundo, o ha llegado a casi todo el mundo en este momento, fruto que se inició en esta situación. Y en esta situación estamos, hermanos, creyendo que el Espíritu Santo también se derrama sobre nuestras vidas. Y también, ¿qué necesitamos nosotros para vivir? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos los seres humanos para vivir? Si alguien me ayuda, a ver, ¿qué necesitamos? Aire. Comida, pan, como decía el texto. Afecto. Y hoy, por diferentes personas vino esto, ¿no? El texto de Joel, pan, aceite, mosto, que tiene que ver con la alegría. Alicia citó el texto de Romanos que dice llenos de su amor, ¿no? Los frutos y dones del Espíritu Santo, ¿no? Los frutos y los dones. Los frutos son consecuencias de nuestro proceso de creyentes.
¿no? Los frutos. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. ¿Se acuerdan que tuvimos un retiro hablando de los frutos, no? Todo lo que se necesita. Después están los dones, que los dones son los regalos del Espíritu Santo para poder ejercer los diferentes ministerios. El de enseñar, la predicación, maestros, dones. Don de lenguas, don de sanidad, don de hacer milagros, don de discernimiento de espíritu. Son dones. Son dones, son capacitaciones dadas por el propio Espíritu Santo, que después se pueden mejorar, digamos, si la persona de alguna manera cultiva esos dones. A veces hay dones que están y la persona ni siquiera lo sabe, que tiene esos dones y no los ejerce nunca. Capaz que se muere con un don guardado, con un regalo guardado ahí que Dios le dio y nunca supo que tenía un don dado por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, quiera Dios que el mandato de la Gran Comisión, cada uno de nosotros como iglesia viva y como comunidad, lo podamos cumplir. Es decir, ir a ser discípulos y enseñar. ¿Qué enseñamos? Enseñamos un Cristo vivo, resucitado, un mensaje de arrepentimiento y de perdón. Eso enseñamos. No es otra cosa. Es Cristo vivo, resucitó, murió y resucitó. Perdona los pecados. Es decir, tiene que haber arrepentimiento de parte de las personas para recibir al Señor. Y ese es el mensaje que dice la Gran Comisión. Se hacen discípulos y ellos mismos replican lo que estamos diciendo, ¿no? El mensaje se replica por las personas que reciben al Señor, ¿no? Pero eso solo se logra con el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es decir, la ley, el Pentecostés, que es el festejo de haber recibido la ley, pero la ley de la gracia, la ley en el periodo de la gracia, es decir, esa ley que está escrita en nuestros corazones, como dice el libro de Hebreo, ¿no? Una ley nueva, escrita ahora en vez de tablas de piedra en nuestros propios corazones. Así que nos ponemos de pie, hermanos. Que el día de hoy de Pentecostés nadie se vaya como vino. Que el Señor nos hable, que el Señor nos toque, que el Señor nos dé nuevas fuerzas, que recibamos los dones del Espíritu Santo, que nos ejercitemos para el servicio. Y un mensaje claro de perdón, de arrepentimiento y de perdón. Arrepentimiento y perdón. Y un Cristo vivo, un Cristo que vive. Y un Dios que nos da pan, si no lo tenemos, nos promete el alimento, nos promete el mosto, es decir, la alegría, y también nos promete la bendición por medio del aceite, como decía el libro de Joel. Señor Jesús, aquí estamos en este día, festejando y conmemorando el día de Pentecostés. Que cada uno de nosotros reciba el don de tu Espíritu Santo, que pueda recibirte, que pueda sentirte, que pueda gozarse en tu presencia, Señor. No queremos un Dios cerebral, sino un Dios que lo sentimos en nuestro corazón, que podemos hablarte, adorarte. Bendecimos tu nombre, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor, y creemos que tú tienes grandes cosas para nosotros. Tierra, alégrate, porque yo haré grandes cosas. Grandes cosas en un pueblo que recibe el don de Dios, no por sus fuerzas. Bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos.